Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al programa La Voz Misionera. Damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios por concedernos la oportunidad de poder llegar a sus hogares. En esta preciosa noche nos acompaña nuestro hermano Daniel Moncada. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros en el programa La Voz. Pastor. Muchas gracias por el privilegio de estar con ustedes esta noche. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Padre eterno que está en el cielo, gracias le damos, Señor, porque usted es bueno en gran manera. Gracias porque nos concede la oportunidad de poder conocer la vida y ministerio de un siervo suyo. Pedimos, Padre, que su nombre sea exaltado, sea glorificado, que las personas que van a ver la transmisión o la repetición puedan ser edificadas, Señor, a través de la entrevista y sobre todo a través de la exposición de su preciosa palabra. Padre, le pedimos que reciba toda la honra y la gloria, Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Hermano, ¿podría por favor darnos su nombre completo y el lugar donde usted es originario, por favor? Ok, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Moncada, ¿verdad? Daniel Arturo Moncada Gómez, originario de Tegucigalpa. ¿Podría mencionarnos cómo usted llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Sí, claro. Pues fíjese que es curioso, cuando uno pues crece en una familia cristiana y desde toda la vida, yo recuerdo desde muy chiquito haber hecho una eh, decisión, ¿verdad?, de creer en Cristo, pero estaba pequeño, a eso de los 5 años, así que ya a los 10 fue cuando realmente ah, era consciente de mi pecado, era consciente de que necesitaba un Salvador y gracias a Dios esa noche yo hablé con mi papá y él me presentó el Evangelio y pude ser salvo, ¿verdad? Y esa noche sí pude dormir tranquilo. ¿Podría mencionar quién es su papá para aquellos que no los conocen? ¿Y Ok, quién es él? bueno, mi papá es el pastor Saúl Moncada, también él está pastoreando Iglesia Bautista Cristo la Roca en Tegucigalpa. Cuando su papá le presenta el plan de salvación, sí, me imagino, sin lugar a duda, como padre, él se debe haber sentido muy gozoso al haber tenido ese privilegio de poderlo guiar a usted a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál ha sido su experiencia, hermano Daniel, a ser hijo de un pastor? Pues bueno, es una experiencia que, bueno, se puede aprender mucho, mucho, ¿verdad? Para servir a Dios, para conocer el ministerio, cómo es, ¿verdad? Ver las dos caras de poder ver cuando Dios bendice, pero también cuando hay así pues circunstancias, ¿verdad? Es una bendición poder ser hijo del pastor. Luego, después que usted recibe a Cristo como su salvador personal, ¿qué fue lo que le ayudó a usted en el crecimiento espiritual? Bueno, el discipulado, ¿verdad? Poder estudiar la palabra de Dios, gracias a Dios, en la iglesia donde estábamos en ese momento, antes de que mi papá saliera a pastorear, a los pequeñitos igual siempre se les daba discipulado, aparte pues de que igual mi papá siempre estaba enseñando, ah, o no podría decir que todas las semanas, pero casi la mayoría de las semanas teníamos nuestro altar familiar, entonces era un buen tiempo en el cual podíamos aprender y crecer. Y yo honestamente siempre tuve esa relación con mi papá de estarle preguntando y cosas así. Luego, después, ¿qué ministerios Dios le permitió ejercer en su iglesia local? Bueno, la verdad que hubo un tiempo en el que estuve totalmente centrado en dirección de música, ¿verdad? De estar en el equipo, pues yo soy técnico en informática, entonces me gustaba más eso, estar en la computadora, en la parte así. Entonces, realmente me enfoqué más en dirección de música y todo eso, sí. Ok. Hermano, ¿cómo fue que Dios lo llamó al santo ministerio? Esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde empezar? Ah, Pues déjeme decirle que fue una lucha por mucho tiempo, porque realmente era algo que yo huía, mejor dicho, o sea, no quería.
era algo para ser honesto, ¿verdad? Pero Dios creo que a medida fue hablando a mi corazón, creo que ah, cuando es un llamado, pues que Dios pone, por más que uno pues huya, se esconda, lo ignore, está ahí presente. Y a menos que queramos ser infelices, pues huyendo de ese llamado, pues creo que eh, ahí fue cuando yo decidí. Yo recuerdo que después de pandemia, ah, bueno, yo no sé si solo fui yo o todos, pero bueno, en pandemia Dios me hizo reflexionar en muchas cosas, saber de que cuánta gente murió y pues ver que Dios nos tenía es porque tenía un plan para mi vida. Y así que ah, fui a la conferencia de Foro de Evangelismo y ahí pues Dios dio ese llamado a servir a tiempo completo. Cuando luego después que Dios lo llama, ¿verdad? Tiempo completo, este, ¿cómo comenzó su preparación y a dónde? Ok, bueno, entonces eso fue creo que en 2021. Eh, Dios me llama y pues yo en ese momento yo estaba cursando la universidad, estaba llevando casi la mitad de mi carrera en la carrera de Derecho y pues cuando Dios me llama, honestamente yo digo, no, la verdad que ahorita necesito centrarme en esta decisión que he tomado y pues paré mis estudios y empecé como oyente en el Seminario Bautista de Nueva Vida de Sabana Grande, porque ellos estaban en su periodo académico, ¿no? Entonces estaba como oyente. ¿Cuánto tiempo Dios le permitió estar ahí? Estuve alrededor de, creo que 2 años y medio. ¿Podría compartirnos cómo fue su experiencia y si usted recomendaría algún futuro estudiante para que vaya a prepararse? Oh, sí, la verdad que fue una bendición. Aprendí mucho, mucho. La verdad que poder ser independiente, ¿verdad? A veces ayuda, a veces no sé si solo será en el caso de los hombres, ¿verdad? Pero a mí me ayudó mucho poder eh, estar en un nuevo entorno, con compañeros, aprender a convivir, ¿verdad? Y sobre todo, pues la práctica en el ministerio. Nunca había yo trabajado en ruta de buses, pues bueno, en mi iglesia no tenemos ruta de buses, no hay buses. Entonces, fue una bendición poder aprender mucho en ese ministerio. Qué bueno, hermano. Ah, ¿Podría compartirnos, bueno, vamos a colocar aquí la fotografía familiar suya, ¿verdad? ¿Podría hablarnos un poquito sobre su preciosa familia, por favor? ¿Cómo se llama su esposa? ¿Cómo se llama su bebé? Y cómo se conocieron? Ok, bueno, mi esposa se llama Cecilia Machado, ¿verdad? Y la chiquita, pues, Grace Moncada, ¿verdad? Grace Abigail Moncada Machado. Y pues, bueno, gracias a Dios, para mí es una bendición tener mi familia, ¿verdad? Aunque, pues, Grace tiene 5 meses, pero eh, es una gran bendición. Y pues, bueno, nos conocimos igual en el seminario, ¿verdad? Yo llegué en el último semestre que estaba cursando mi esposa, fuimos compañeros un semestre nada más. De ahí ella quedó trabajando como maestra en la escuela bilingüe y pues desde siempre tuvimos una muy buena amistad y pues poco a poco Dios fue guiando. Qué bueno. Cómo Dios, ¿verdad? Se encarga de tener, bueno, Él es nuestro Dios, Él tiene todo bien planificado, ¿verdad? Para poder prepararnos, ¿verdad? Para hacer la obra del Señor y para poder tener la ayuda idónea que uno tiene para el santo ministerio. Así es. Eh, Hermano Daniel, ¿qué es lo que Dios le está permitiendo hacer ahorita actualmente? Excelente. Bueno, por la gracia de Dios, este año Dios ha abierto la puerta de estar a cargo de una nueva obra que se está empezando aquí en San Manuel Cortés. Para ser más específico, es Aldea El Plan. San Manuel Cortés es un municipio un poco pequeño, pero a la vez
tiene una población casi cerca de los 60,000 personas, es lo que estaba investigando, pero el mayor asentamiento de personas está en esta aldea, El Plan. Entonces, gracias a Dios estamos como en la parte centro de ese lugar, tenemos muchas colonias alrededor y gracias a Dios estamos empezando este lugar. ¿Cómo surgió el deseo o cómo fue que Dios les abrió puertas para comenzar ahí? Bueno, desde siempre, desde que fui a prepararme al seminario, mi llamado a servir a tiempo completo fue a empezar iglesias, ¿verdad? Y por ahí nuestras oraciones estaban siendo como si era la voluntad de Dios salir del país, pues está bien, y si no, pues si su voluntad era que fuese aquí en Honduras, pues igual nuestro deseo era poder servir y poder entrar al ministerio, ¿verdad? Entonces, por ahí pues fuimos viendo que las puertas que se fueron abriendo fueron en el área local y creo yo que cuando Dios dirige, cuando Dios abre puertas y uno puede, creo que no debe rehusarse, ¿verdad? O darle mucha larga. Amén. ¿Cómo se ha sentido este tiempo que Dios le permitió estar ahí haciendo la obra del Señor? Bueno, pastor, es otra experiencia, ¿verdad? Es una bendición. Yo siempre digo, la verdad que estar en el seminario no, es lo más fácil, porque uno sigue una rúbrica académica, un horario y todo, y pues usted lo hace, pues, excelente. Pero ya en el ministerio, pues ya le toca a usted, tiene que ah, andar pendiente de las personas, animar, y, y pues como le digo, es una bendición, pero es otra parte que estoy descubriendo hasta apenas y la verdad que estamos bien hasta ahora. Para usted, hermano Daniel, que está a tiempo completo, está por fe, hablábamos que no salió a hacer deputación, ¿verdad? Para buscar sostén económico. Sabemos que Dios es el proveedor, pero usted y su familia, ¿cómo se han sentido ahorita que están a tiempo completo y esperamos en el Señor que Dios le abra puertas para que usted en futuro pueda hacer diputación? Pero ¿cuál ha sido su experiencia y cuáles serían sus palabras para aquel que quizás está así también a tiempo completo, pero está en un momento de crisis emocional o económico? Creo que ha sido un tiempo de enseñanza, ¿verdad? De humildad. A veces quizás uno no quiere, ¿cómo podría decir? Ser ayudado, o mejor dicho, quiere sentirse que es el que está proveyendo, pero realmente cuando dependemos de Dios, debemos comprender y entender que es Dios quien suple las necesidades y como Él ha prometido sustento y abrigo, es más que todo agarrarse de esas promesas, pero ha sido un proceso, ¿verdad? Y gracias a Dios que cuando lo entendí, Dios pudo ir guiando y pudo abrir puertas para poder servir a Dios. Qué maravilloso, realmente cómo podemos ver la fidelidad de Dios en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Y realmente pude observarles estos días atrás, ¿verdad? Ese fervor, ese gozo que muestra su esposa, incluso hasta su preciosa bebé, ¿verdad? Que es bien risueña, con medio mundo ella anda bien alegre, ¿verdad? Es una tremenda bendición cuando nuestros hijos reflejan lo que nosotros somos en el hogar y qué bien, ¿verdad? Eso es una tremenda bendición y deseamos de todo corazón que Dios les siga animando para Amén. continuar adelante. Tienen la experiencia también que su suegro es pastor, ¿verdad? Tengo la bendición de poder conocerle. ¿Podría compartirnos cómo es su relación con él y qué es lo que Dios le ha permitido también aprender de él? Oh, no, la verdad que gracias a Dios desde que lo conocí nos hemos podido llevar muy bien. La verdad que al principio, pues yo escuchaba, no, el pastor es bastante serio y todo, pero gracias a Dios
Eh, con él pues podemos llevarnos muy bien. Él ha sido pues como pues otro pastor, ¿verdad? Pues yo pues eh, siempre voy a considerar a mi papá mi pastor, ¿verdad? Pero mis suegros pues es igual otro pastor para mí, ah, otro padre, ¿verdad? Realmente él siempre ha estado pendiente de nosotros también y no, la verdad que he aprendido mucho de su devoción a Dios, su oración y pues de echarle ganas siempre, sin importar a malestares y cosas como, no hay nada que detenga para el ministerio. Entonces, gracias a Dios. Qué bueno. Es para usted es un doble, como usted decía, doble privilegio, su papá y su suegro, ¿verdad? Que ya tienen tiempo de experiencia en el Santo Ministerio y eso es algo que realmente puede fortalecer, ¿verdad? Nuestras vidas y en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, podemos recordar cómo la gracia de Dios se ha manifestado en la vida de ellos y sin lugar a duda uno puede decir, bueno, si pasó en la vida de ellos, pues también va a pasar en mi vida. Sí, Dios va sí. a obrar todo para bien. Este, no sé si le gustaría compartirnos algún tiempo de prueba difícil que ha pasado, pero esa prueba le sirvió para fortalecer más su fe en el Señor. Ah, pues, bueno, no sé, creo que al inicio, al venir acá a la Costa Norte fue un poco difícil porque pues nosotros tuvimos que salir por la salud de mi esposa, estaba en ese momento, ella estaba enferma, bueno, eso creíamos al inicio, pero pues nos dimos cuenta que ella estaba esperando nuestra bebita, pero cuando venimos pues fue un cambio drástico, fue un cambio diferente a la forma pues del clima, todo. Entonces, afectó un poquito en lo anímico, pero gracias a Dios eh, no fue una etapa tan que duró mucho, fue rápido, pudimos adaptarnos y gracias a Dios eh, pudimos aprender de esta etapa, de a veces saber de que a veces Dios nos mueve de un lugar, pero tal vez no tiene un plan perfecto para por qué lo hace. Qué bueno, sí, sin lugar a duda. ¿Qué papel importante juega su esposa en el ministerio ahora? ¿Podría compartirnos qué es lo que Dios le está permitiendo hacer a su amada esposa junto con usted? O sí, no, la verdad que el papel, wow, muy importante. Yo sé que usted como pastor sabe ese baluarte que es la esposa, esa ayuda, ese apoyo, esa motivación, ese pues deseo de uno de ser ese líder espiritual para ella, pues, al ver su fidelidad y saber uno que, wow, no, ella es muy fiel, yo necesito estar a la altura. Entonces, ella ha sido de mucha bendición para mi vida. Ella es una excelente mamá. Ama a los niños. Gracias a Dios estamos trabajando con bastantes niños. Y pues ella está ayudando en lo que es escuela dominical. Ella está con las jovencitas que tal vez alguna que otra está llegando, pues ella las agarra y empieza a invitarles a la iglesia, incluso en días que no hay culto, pero para estar hablando con ellas, ser una amiga a ellas y poder eh, empezar a presentar el plan de salvación. De hecho, hay una jovencita que ella misma ganó para Cristo y poco a poco ella está creciendo, está siendo fiel en los cultos, ella ahora agarra la escoba y empieza a barrer cuando ya termina el culto y todo, y siempre estamos orando por ella y todo, pero mi esposa ha tomado ese rol de querer ser como una mamá para todas las muchachas que llegan. Wow, es muy bueno todo lo que está haciendo. Me Y teniendo imagino, una bebé, perdón, decía. y aparte siendo mamá de una bebé de 5 meses. Qué bendición. Bueno, me imagino, ¿verdad? Que tuvo ella el ejemplo, ¿verdad? De su mamá
al ver la verdad, cómo ella también se desarrolló en el ministerio, y ella pues también al igual, ¿verdad? La mamá de nuestra hermana Ceci, estar sirviendo al Señor, y bueno, incluso también la preparación, ¿verdad? Eso es una tremenda bendición, ver el ejemplo de entrega, de consagración y de esfuerzo, ¿verdad? Al estar ahí al lado del pastor Elan, ¿verdad? Haciendo la obra del Señor. Hermano Daniel, ¿por qué cree usted? Bueno, este programa se llama La Voz Misionera. ¿Por qué cree usted que una iglesia debe de tener un corazón misionero? Bueno, creo que el corazón de Dios en las misiones. Él dijo, por tanto, ir y ser discípulo de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, creo que cada iglesia debe tener un corazón misionero para poder cumplir ese mandato. De lo contrario, si no ponen las misiones como algo muy importante, como el evangelismo como algo importante, eso puede generar decadencia en una iglesia. Amén. ¿Qué le diría usted a un joven que está considerando irse a preparar para el Santo Ministerio? Dios lo ha llamado, pero está enfrentando alguna dificultad, quizás el no apoyo de sus padres, el menosprecio de alguien, la burla de alguien, o incluso las muchas preguntas que se vienen, ¿verdad? ¿Cómo voy a vivir? ¿Quién va a pagar mis estudios? ¿O cómo voy a hacer cuando esté en el campo en el campo? ¿Verdad? ¿Qué palabras de ánimo usted podría decirle a alguien que está considerando irse a prepararse? Yo hace mucho tiempo leí una frase, no sé si fue Jim Elliot. Él dijo que Dios no nos va a llevar a un lugar donde su gracia no nos pueda sostener, Amén. ¿verdad? Y creo que si Dios ha puesto el deseo de servir a tiempo completo y de prepararse, es Dios, porque el diablo no le va a decir, vaya a prepararse para servir a Dios, para entrar al ministerio, para o ir a ser un misionero. El diablo no va a querer eso, va a querer todo lo contrario. Entonces, ¿no? Que le eche ganas, que yo he visto, soy testigo y lo he visto en mi vida, que aunque hay oposición, Dios siempre es fiel y él cumple y suple las necesidades. Amén. Sin lugar a duda, ¿verdad? Podemos reconocer y saber la fidelidad de nuestro Dios, ¿verdad? Eso es algo muy importante que debemos siempre estar ahí consciente. Muy bien, hermano. Antes de poder llegar al tiempo de la predicación, no sé si le gustaría compartir algunas peticiones de oración con nuestros oyentes. Bueno, yo quisiera pedir en específico por la salud de mi hijita. La verdad que en estos días ha estado un poco como con tos y fiebre. Pues, gracias a Dios esperamos que no sea, que sea algo viral, pero igual que tengan en sus oraciones a mi hijita, al igual que a nuestra familia, ¿verdad? A la obra que se está empezando aquí. Ya tenemos nombre, ¿verdad? Iglesia Bautista Gracia. Amén. Entonces, eh, es una bendición que pues pedimos sus oraciones para que sea Dios obrando, ¿verdad? Que no sea mi persona, ¿verdad? Porque ahí sí va a ser un desastre, pero si es Dios, Él va a poder hacer que pueda haber fruto. Amén. Muy bien, vamos a orar, ¿verdad? Por sus peticiones, y luego después paso todo el 100% cámaras y micrófono, ¿verdad? Para que nos pueda compartir el mensaje, la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre bendito que está en el cielo, qué hermoso privilegio poder escuchar lo que usted está haciendo a través de nuestro hermano Daniel y su amada familia. Queremos pedirlo, Señor, por las peticiones de él, para que sea usted usándolo con poder, que su Santo Espíritu, Señor, su palabra pueda ser una realidad cada vez que él testifique o cada vez que esté detrás de su púlpito predicando su palabra. Le pedimos, Señor, por la salud de su niña, Señor. Reconocemos y sabemos que
Usted es el médico por excelencia, Padre, que sea usted haciendo un milagro, ya sea a través de algún milagro espontáneo o a través de los medicamentos. También le pedimos por la salud del hermano Daniel. Bendígalo, Señor, grandemente, bendiga a su esposa. Mi Dios, sígale llenando de su gracia y su bendición. Padre, que ellos puedan siempre seguir adelante. Le pedimos también, oh Dios, que les provea siempre lo que ellos necesitan, que más iglesias puedan considerarlos como sus misioneros. Le pedimos, Señor, que su nombre sea glorificado. Ahora le pido, Señor, también que lo use con poder, ahorita que va a exponernos su preciosa palabra, que podamos ser edificados, retados. Háblanos, mi Dios, y que pueda haber fruto que permanezca, que podamos ser hacedores de su preciosa palabra. Alabamos, lo bendecimos, Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. Muy bien, hermano Daniel, que Dios le use en gran manera. Amén, pastor. Y hermanos, Dios les bendiga. Pues ha sido un tiempo de bendición poder estar hablando con el pastor Edwin. Ahora pues me llamó mucho la atención que él me hizo la pregunta acerca de qué le diría a un joven que estaba considerando entrar a predicar, perdón, al ministerio, a prepararse. Y de hecho de eso vamos a hablar esta noche. El título de mi mensaje se llama Sin impedimentos, y pues si me acompaña con su Biblia, puede acompañarme a libro de Éxodo, capítulo 4, verso 1 y 4. Vamos a estar leyendo acerca de Moisés, ¿verdad? En el capítulo anterior, Dios ha llamado a Moisés, Moisés va al monte Sinaí, él tiene su encuentro con Dios, Dios le dice qué es lo que tiene planeado hacer para él, pero es aquí cuando viene Moisés y él responde a Dios. Y vamos a ver algunos impedimentos que él planteó en ese momento y que a la vez muchos cristianos hoy en día en las iglesias, jóvenes, adultos, a veces a la hora de servir a Dios a tiempo completo, pues empezamos a poner esos impedimentos, y es ahí donde la palabra de Dios nos ayuda, nos alumbra, nos muestra el camino para poder hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? El libro, el texto dice así: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendiendo su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Este pasaje, pues podemos ver, como les decía, que Moisés está empezando a plantear algunas excusas. Y déjeme decirle, hermano, que la mies es mucha, los obreros son pocos, la Biblia lo dice, no es algo que usted no haya escuchado, no es algo que yo venga a decir nuevo, y, y son pocos, hermanos y amigos, no es un secreto que se necesitan pastores, se necesitan misioneros, se necesita, hay pastores que están pastoreando más que 2 iglesias, y pues obviamente se necesitan siervos de Dios que entren al ministerio, que se preparen y que puedan no huir a ese llamamiento, ¿verdad? Lastimosamente, en vez de estar entrando pastores, misioneros a la obra de Dios, al campo, están saliendo. Y a veces quizás por temas de salud, ¿verdad? De uh, eh, familia, etcétera, ¿verdad? Y realmente es algo que pues entristece. Yo estaba buscando algunos datos, realmente no encontré muchos, pero se estima que alrededor del 6,5% de los misioneros dejan el campo misionero cada año. Como les decía, hay varias razones por las que los misioneros pueden dejar el campo, incluyendo problemas de salud, dificultades financieras, conflictos y, bueno, lastimosamente. Y recuerde que este dato, pues,
no está actualizado, quizás no está extendiéndose solo a los bautistas como nosotros, sino tal vez otras denominaciones. Pero es triste cuando un pastor debe dejar su iglesia, cuando un misionero deja el país donde está trabajando o el lugar donde está trabajando, porque queda esas almas. Entonces, el deseo de Dios es que más hombres y más cristianos, más hijos de Dios, que fieles, que estén dispuestos a servir, se dediquen sus vidas al ministerio al tiempo completo para servir a Dios. Pero la pregunta, hermanos, que yo quisiera hacer esta noche es, ¿está usted dispuesto a dejarse usar por Dios? ¿A negarse a sí mismo o a dejar sus sueños, sus planes o planes que que tenían para usted? A veces pasa, ¿verdad? Que nuestros padres tienen planes para nosotros. Quizás dejar amistades, dejar familia. Los misioneros dejan sus amistades, su familia, su tierra. A veces un buen trabajo. No, yo sé que usted ha escuchado muchos testimonios de pastores, de misioneros que han dejado situaciones de sus trabajos muy favorables para servir a Dios por mucho menos de lo que ellos ganan, pero es por ese amor, es por ese llamado, es por ese deber que Dios ha puesto en sus corazones y que ellos no han rehuido. Pero ¿está usted dispuesto? Y si usted está dispuesto, ¿qué le impide? Por eso le digo, el título de este mensaje es Sin impedimentos. Hermano, Dios quiere que no tengamos ningún impedimento para cumplir ese llamado, para cumplir ese plan. Dios había llamado a Moisés y en ese momento él estaba poniendo algunos impedimentos. Más adelante vamos a ir viendo. Pero antes déjeme contarle una historia de un joven que creció en un entorno cristiano, sus padres fieles cristianos le enseñaron el camino de Dios, pero él no estaba totalmente convencido que querría lo mismo para su vida. Él estaba pensando más materialmente, más económicamente, pero eh, por ahí el diablo empezó a meter esos pensamientos, ¿verdad? De que no era necesario entregarse completamente a Dios, que tal vez mejor asegurar un mejor futuro con una carrera universitaria o un buen trabajo, que siempre se congregara. A veces hay personas que dicen, bueno, yo me voy a congregar, yo quiero ser un fiel cristiano, yo no me quiero apartar de Dios, pero solo está dando una parte de sí. ¿Sabe qué? Dios quiere que podamos dar todo a Él, ¿verdad? Él se entregó por completo. ¿Y qué es lo que nos detiene a nosotros? ¿Qué es lo que nos impide para entregarnos completamente a Dios? El programa es acerca de misiones. Y si usted está escuchando, yo le pregunto, ¿qué le impide a usted, cristiano, a usted, eh, siervo de Dios, que quizás Dios ha estado tocando a su corazón y tal vez usted ha estado pensándolo, pero a la vez dudando? ¿Qué le impide de efectuar ese llamado? ¿Verdad? Volviendo a la historia, ese joven quería pues tal vez apoyar a, a la iglesia, ¿verdad? Económicamente. Él decía, no, si yo tengo un buen salario, pues yo voy a poder apoyar, voy a poder dar a misiones, para su conciencia quizás él estar tranquilo. Y por ahí pues el diablo consiguió hacerle perder su tiempo, ¿verdad? Hacerle perder bendiciones que tal vez Dios tenía preparadas en ese momento de poder servir a Dios, ¿verdad? También este joven llegó al punto de decir a Dios, Señor, yo no quiero entrar al ministerio, imagínense esa lucha que él tenía, yo no quiero entrar al ministerio, ¿verdad? Por favor, no me llame. Y ¿sabe qué? Dios terminó llamándole, Dios estaba poniendo esa carga en él. Pero ¿sabe qué? Un día ese joven se rindió, dejó de luchar, dejó de estar siendo egoísta y pues él se rindió a tiempo completo, él empezó a prepararse y por la gracia de Dios, bueno, estamos aquí, ¿verdad? Este joven pues era un joven, ahora no estoy tan joven como antes, pero hermano, Dios trabajó mucho en mi vida en ese aspecto. Yo honestamente estaba poniendo muchos impedimentos. Pero ¿por qué cristianos no están entrando al ministerio? Hay algo que los impide. Por eso les digo, esta noche veremos 3 impedimentos que ponemos para no hacer
nuestro trabajo, o sea, no hacer ese llamado, para no cumplir esa carga que Dios ha puesto en nuestro corazón. Primer impedimento, hermano, excusas. Excusas. Aquí podemos ver a Moisés en el capítulo 4 poniendo algunas excusas. Y no es criticar, no es hablar de Moisés, pero podemos ver el verso 1 donde dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me creerán. Pero, hermano, ¿cuántos cristianos ponen excusa tras otra para no servir y ser fieles a Dios? Moisés era un hombre muy preparado, fue criado en el palacio real en Egipto. Sin embargo, cuando Dios le llama, él pone excusas. Él dice, no me creerán, pero nunca haremos la voluntad de Dios si pensamos en lo que pensarán otros de nosotros. Moisés estaba más preocupado de lo que otros dirían, de lo que, o sea, acerca de él, de que no le creerían, de que capaz ellos dirían, no, tú vienes a inventar esto, no es, pero él estaba más preocupado de lo que ellos dirían, de que obedecer a Dios. A veces pasa que nosotros estamos preocupados de qué van a decir, qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, qué va a decir a los hermanos de la iglesia si les digo que voy a irme a preparar o que voy a ir al campo misionero, van a decir, no, ya estás viejo, no, no. Pues siempre hay muchas personas y el diablo va a meter cualquier cantidad de excusas. Moisés estaba diciendo, no me creerán. Pero ¿sabe qué? Él puso otra excusa. Siempre en el versículo 1 dice, he aquí que ellos no me creerán, dice, ni oirán mi voz, ni oirán mi voz, o sea, no me van a creer y ni mucho menos me van a oír. Si ni siquiera me creen, peor van a ponerme atención a lo que yo voy a ir a decir. Moisés decía, no me oirán, pero quizás él creía que era él a quien iban a escuchar, pero él solo era un instrumento nada más. Él solo iba a llevar el mensaje. Por eso él se ponía a pensar, yo soy tartamudo. Bueno, a veces yo he notado y lo he aprendido que si nosotros estamos nerviosos, si estamos pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Realmente estamos pensando en nosotros mismos, pero cuando permitimos que Dios sea el que hable, realmente no vamos a estar preocupados porque solo vamos a ser mensajeros, ¿verdad? Y si el mensaje no es agradable, pues nosotros solo somos el que llevamos el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que Moisés estaba pensando, no me van a oír. Recuerde esto, querido hermano, no es el mensajero el importante, sino el mensaje. Eso es muy importante es algo que debemos recordar y mantenerlo en nuestra vida, nos va a mantener con los pies en la tierra. Y Moisés estaba siempre poniendo excusas. También él puso la excusa de que dudarían de quién lo envió. Vamos a seguir siempre en este verso 1 del capítulo 4. Dice, no oirán mi voz. Dice, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Él ya se estaba adelantando. Él estaba, no, ellos van a dudar de que yo hablé con Dios, de que Dios me habló, de que Dios me llamó, de que Dios me presentó el plan que tiene para el pueblo de Israel. Ellos dudarán de que yo estuve con Dios. Estaba claro que Moisés no tenía intenciones de volver a Egipto. Él había oído anteriormente. Él sabía que si volvía a Egipto podían matarlo. Él no tenía intenciones de ir a Egipto. No iba a ganar nada si volvía. Pero ¿sabe qué? Él fue a Egipto porque había alguien superior enviándole para ahí. No siempre queremos ir al lugar donde Dios quiera donde Dios quiere que vaya. Hay veces que uno podría decir, no, me gustaría ir a servir a Dios a tal lugar, con diferentes. Pero déjeme decirle, hermano, que no es donde nosotros nos gustaría, sino donde Dios quiere, porque es ahí, en el centro de la voluntad de Dios, es el mejor lugar donde podemos estar. Aunque parezca que es terrible, que ahí no se va a poder, hermano, ahí si Dios nos tiene ahí, es ahí donde vamos a poder fructificar. Podemos recordar el ejemplo de José, cómo fue llevado a Egipto, cómo todo lo que le sucedió, pero ¿sabe qué? Él después entendió que Dios lo había llevado ahí por un propósito, pero no siempre vamos a querer ir al lugar donde Dios quiere que vaya. Él estaba poniendo excusas, ellos van a dudar de mí.
Entonces, debemos entender eso. Además, hermanos, ya vimos el primer impedimento, ponemos excusas. ¿Cuántos cristianos y en el pasado yo estaba poniendo muchas excusas para no hacer caso a la voluntad de Dios, para no hacer caso a ese llamado que él había puesto? Pero ¿sabe qué? Otro impedimento es pensar en lo económico. Segundo impedimento económico. Y a veces no solo en los recursos de dinero, sino también en lo demás, en la logística, en todo. Cuando Dios llama, hermano, no solo quita las excusas, también Él provee los medios para hacer su obra. No es así por así que hay que dar el paso de fe. Eh, Él usó lo que Moisés tenía. Dios usó lo que Moisés tenía. Le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Pero ¿sabe qué? Moisés confió que Dios podía hacer algo con eso que él tenía. Y esa es la diferencia. A veces pensaba, pero yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Y si empezamos a compararnos con otras iglesias, con otros ministerios, con otros siervos, vamos a enfermar nuestra cabeza, o si todavía no estamos en el campo o no somos pastores, vamos a decir: no, yo no voy a poder hacer algo. Pero ¿sabe qué? Si Dios le ha dado una boca, le ha dado pies, usted puede ir a presentar el evangelio, usted puede hacer eso. Podemos, con lo que tenemos, podemos ser fieles a Dios. Si, si no estamos haciendo la obra de Dios con lo que tenemos, aunque sea poco, ¿realmente cree usted que vamos a hacerlo si tenemos mucho? No va a ser así. Si no estamos apoyando misiones como la promesa de fe, siendo fieles con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos, ¿cómo esperamos que Dios abra las ventanas de los cielos, verdad? Para nosotros, para nuestra familia. Y hermano, déjeme decirle que es tan bonito experimentar cuando nosotros damos a Dios, cuando no estamos esperando en que nos dé, sino más bien nosotros dar. Y es realmente una bendición poder servirle. Y déjeme decirle que cuando Dios está poniendo esa carga de servirle, Dios va a suplir. Dios va a suplir. Él ya ha prometido sustento y abrigo. Pero créame que si Dios le está llamando al ministerio, si Dios está poniendo esa carga, que lo económico no sea un impedimento, porque sería, por así decirlo, una doble responsabilidad de Dios, porque aparte de que por ser hijo ya él ha prometido sustento y abrigo, cuánto más por ser su siervo. Dios, obviamente, él sabe la responsabilidad, y él es un Dios amoroso, es un padre, es el mejor jefe que uno podría tener. Él sabe, ¿verdad? Entonces, no debería ser un impedimento lo económico. Realmente, si a veces pensamos que lo económico sería un impedimento, creo que sería más que todo porque no estamos acostumbrados a dar, ¿verdad? Si nosotros pensamos que si entramos al ministerio vamos a pasar escasez, quizás es porque nosotros no estamos acostumbrados a dar, porque si nosotros somos generosos a Dios, a la ofrenda, a la iglesia, vamos a entender de que hay otros cristianos que son iguales a eso, y que si uno empieza a ser siervo de Dios, empieza a ser un pastor, un misionero, Dios va a suplir, Dios va a utilizar a los otros hijos para poder que la obra avance. Pero a veces pensamos que todo va a ser muy sombrío, muy escaso, muy pequeño, porque tal vez nosotros estamos siendo escasos para dar a Dios. También, hermano, creo que no debemos escatimar nada para la obra de Dios. Moisés no negó nada de sí, aunque le parecía raro que Dios usara una vara. Quizás él dijo: bueno, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Pero ¿sabe qué? Él obedeció y la tiró, y pudo ver el maravilloso poder de Dios, ¿verdad? Al punto que era tan real, ¿verdad? Porque se convirtió en una serpiente, que él está huyendo, ¿verdad? Es irónico, pero también es muy hermoso cómo Dios a veces usa cosas tan elementales, tan básicas, que podríamos decir: eso, ¿para qué? ¿Cómo puedo usar eso para servir a Dios? Pero Dios usó cosas pequeñas. A lo largo de la Biblia podemos encontrar varios ejemplos.
Yo estaba recapitulando algunos y ese es un gran ejemplo, la vara. Cómo Dios convirtió una serpiente de una vara. Pero también si vamos a Jueces, capítulo 15, verso 15, acompáñeme a Jueces, capítulo 15, verso 15, eh, podemos ver que él usó otra cosa que podríamos decir rara, porque no es una arma, no es una espada, no es un escudo, no es algo, es algo raro, no, era una quijada de un asno. Dice el capítulo 15, verso 15, y hallando una quijada, ¿quién? Bueno, Sansón. Aquí podemos, si leemos el pasaje completo, nos daremos cuenta de que Sansón había sido prendido por el mismo pueblo de Israel y lo habían dado a los filisteos porque ellos lo andaban buscando y él se soltó de lo que lo habían amarrado y él agarró una quijada y él extendió la mano, dice, y la tomó, y dice, y mató con ella a 1000 hombres. Imagine todo lo que hizo, claro, con el poder de Dios. Este hombre con una quijada. A veces Dios usa cosas insignificantes. También podemos ir a primer libro de Samuel, capítulo 17:40. Ese capítulo 17 que todos conocemos, que nos encanta, ¿verdad? La historia de David y Goliat. Podemos ver el versículo 40 y dice, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y todos sabemos cómo terminó su historia. Dios utilizó una piedrita. Aquí agarró 5, pero al final él solo utilizó una. Y eso nos puede enseñar, hermano, que realmente, como dice un himno, ¿verdad? Un canto muy bonito que me encanta, poco es mucho si Dios obra. Y realmente tenemos que quitar ese impedimento de lo económico. Ya quitemos las excusas, quitemos lo económico, que no sean impedimentos para servir a Dios. Dios es fiel, Dios no va a dejar a sus siervos. Y el tercer impedimento, dejarse llevar por las emociones. Es difícil controlar nuestras emociones. A veces estas vienen a ser un impedimento en vez de ser una motivación. En este capítulo podemos ver a Moisés un poco gobernado por sus emociones desde el momento que empieza a poner excusas, cuando la vara se convierte en serpiente, cuando empieza a decir que es tartamudo, se está quejando y que mejor pongan a otros sin entender que Dios quería usarlo a él. Él estaba dejándose llevar por sus emociones. Dios no solo elige al capacitado, qué bueno, es excelente si uno está muy capacitado, pero déjeme decirle que también Él capacita al elegido, ¿verdad? No se limite, hermano, a decir, no, yo no tengo la preparación académica para poder servir a Dios. Recuerde que Dios utilizó a hombres que eran pescadores, hombres que eran del vulgo, hombres que no tenían letras y cómo se expresaban, la gente quedaba maravillada, porque realmente no eran ellos, era Dios. Entonces, si Dios ha llamado, hermano, no permita que ninguna emoción le aparte, a menos que sea una emoción que le motive a servir, a decir, ok, no importa, si nadie cree que yo puedo servir a Dios, que yo voy a poder llegar a esta meta, que Dios ha puesto esa carga en mi corazón, está bien, no importa, no me voy a desanimar y voy a seguir adelante. Esas son buenas emociones, pero aquí podemos ver que Moisés todavía está un poco. Si Dios está poniendo un llamado a servir, no tenga miedo. Fiel es quien nos llama, hermanos. Dios es fiel y Él no le va a dejar. Eh, como decía cuando estábamos hablando con el pastor, eh, Dios nunca nos llevará a un lugar donde su gracia no nos puede sostener. Y realmente lo estoy diciendo por experiencia propia. Realmente a veces uno queda maravillado como Dios cuando uno menos espera de quien menos espera, porque a veces lastimosamente cuando uno espera es cuando queda desilusionado. Es mejor esperar de Dios porque Él siempre nos sorprende y Él realmente no se queda con nada. Entonces, hay muchos cristianos que
no sirven a Dios porque tienen miedo realmente, pero tienen miedo ¿de qué? De que Dios los utilice, ¿verdad? Tienen miedo de que realmente Dios los llame, como le digo, en el pasado yo decía, Señor, no, no me llames, por favor, pero era porque estaba siendo egoísta, estaba pensando en mí, en mi comodidad, en lo económico, no en la necesidad que había, ¿verdad? Y gloria a Dios que pude darme cuenta a tiempo para poder estar hoy aquí y poder servir a Dios. Eh, pero ¿sabe qué? Aunque quizás Moisés miró esos impedimentos que cualquiera vería en este punto, es donde se decide todo. ¿Qué hará? Esta es la pregunta. ¿Qué hará? ¿Se queda en esos impedimentos o se irá a servir a Dios? Eso es, ¿verdad? Porque hermano, déjeme decirle que en la vida cristiana es corta. De hecho, nuestra vida es corta. La Biblia dice que somos como la neblina. Hoy estamos, mañana no estamos. Eh, y es ahí donde no debemos perder el tiempo dudando, pensando qué hacer. Si Dios ha puesto una carga, si Dios ha puesto un llamado, yo le animo, yo le reto, yo le motivo a que usted pueda ir en esa dirección, que pueda pedir consejo de su pastor o de otro pastor, pueda leer la palabra de Dios. Dios va a terminar de confirmar. Gloria a Dios, cuando Dios me llamó a tiempo completo, Dios utilizó una predicación. Realmente recuerdo fragmentos, pero sí recuerdo uh, la parte de la cita cuando Saúl estaba escondido entre el bagaje. Él no, Dios lo había puesto para algo y él estaba escondido. Y en ese momento realmente yo me sentía así, que yo estaba escondiéndome de ese llamado que Dios había puesto a mi vida. Y por eso yo hago esa pregunta, ¿qué hará? Se quedan esos tres impedimentos, en las excusas, en lo económico, en las emociones, se quedan esos impedimentos, um, o va a servir a Dios al hacer su voluntad, a negarse a sí mismo, a dejar de ser egoísta, como les decía que en aquel tiempo yo estaba haciendo, a ver la necesidad de otros. Moisés miró esos impedimentos, déjeme decirle, y capaz dirá, hermano Daniel, usted está diciendo que Moisés estaba dudando. No, déjeme decirle, son algunos impedimentos, pero ¿sabe qué? Eso no lo detuvo. Eso no detuvo a Moisés. Él no se quedó ahí con todo y sus luchas, él decidió obedecer con todo y que era tartamudo, con todo y que no sabía en ese momento de que si iba a Egipto, qué iba a pasar. Y más adelante podemos leer que Dios le dice que ya los que intentaban matarle ya habían muerto. Él no rechazó cuando Dios lo llamó. Él sí rechazó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rechazó ser parte de la nobleza de Egipto, pero ¿sabe qué? Él no rechazó ese llamado que Dios tenía a él. Él no rechazó esa voluntad. Y hoy en día los cristianos a veces rechazamos a Dios por casi nada, a Dios y a su obra, casi por así decirlo, las migajas que lo que podría dar este mundo, ¿verdad? Eh, Ellos ponen excusas como, es que voy a ganar más, es que solo será un tiempo, ¿verdad? Pero si Moisés se hubiera quedado a pensar en esas excusas, ¿verdad? Como les recapitulo, su economía, sus emociones, sus excusas, no figuraría en el capítulo más hermoso en lo personal, que es Hebreos 11, ¿verdad? Para recordarles Hebreos 11, 23 al 29, pero solo vamos a leer el 23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo han de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sí, podríamos decir que en estos 3 versículos él puso algunas excusas, algunos impedimentos, algo ahí pero ¿sabe qué? Este hombre cumplió, este hombre fue fiel, este hombre está ahora en la presencia de Dios, y él puede decir, no, hice el trabajo y gloria a Dios que
que pudiéramos haber más siervos de Dios, pudiera haber más hombres de Dios que digan, ¿sabe qué? No importa cualquier impedimento que haya, yo voy a servir a Dios. Y como dice esta parte de Hebreos 11, 26, dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso realmente, hermano, debe ser una motivación. Un día vamos a ir al cielo, sí, y gloria a Dios somos salvos, pero creo yo que sería muy triste si Dios ha puesto un llamado en su corazón, Dios ha puesto una carga en su corazón que usted está rehusando, usted está poniendo impedimentos, usted está perdiendo ese galardón. Y yo le animo a que usted pueda pensar y pueda darse cuenta que no hay impedimento que pueda ser tan grande como para el poder de Dios. Y déjeme decirle que Dios quiere hacer grandes cosas todavía y Él puede, solo es que nosotros nos decidamos a servir, ¿verdad? Bueno, pastor, no sé si podemos orar o cómo estamos con el tiempo. Está bien, hermano. Si quiere, podemos orar. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este privilegio, esta bendición de poder estar en este programa, Padre. Sabemos que es para su honra y para su gloria, Señor. Realmente solo somos mensajeros, nada más, instrumentos. Señor, te sigue bendiciendo este programa, Padre. Le bendice a cada oyente, cada persona que se ha conectado o que va a escuchar más adelante. Ayúdales, Padre, a poder entender, Padre, si hay alguien que está escuchando, que ha estado luchando con el llamado, ha tenido algún impedimento, ha puesto incluso impedimentos, que pueda quitarlos, que no pueda tener, porque sabemos, Padre, que para ti no hay nada imposible y que tú, si tú has puesto esa carga, si tú has puesto ese llamado, si tú has puesto esa dirección, Padre, tú irás abriendo las puertas, solo ayúdale a poder entender que no somos nosotros, sino eres tú, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos. Le pedimos todo esto en nombre de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Daniel. Qué tremenda bendición. Realmente, ¿cuántas personas están poniendo impedimentos para no hacer la obra de Dios? ¿Cuántos han dicho no al llamado de Dios? Y lastimosamente se están perdiendo la bendición, el privilegio de ser un representante del Señor aquí en la tierra, de poder ver gente viniendo a los pies de Cristo, siendo instrumentos en las manos de Dios. A mí me fascina, ¿verdad? Lo que dice Hechos 9:15, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de reyes, gentiles, y qué tremendo cómo Dios usó al apóstol Pablo. Imaginémonos que el apóstol Pablo hubiera dicho que no voy a ir. Wow, el apóstol Pablo se hubiera perdido esa tremenda bendición de ser uno de los grandes misioneros, la cual Dios usó en gran manera para abrir muchas iglesias, para el Espíritu Santo usarlo para ser inspirado para escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Gracias, hermano Daniel, por dejarse usar. Ha sido una tremenda bendición. Esperamos en el Señor muy pronto, ¿verdad? Volverle a tener en el programa y, ¿por qué no decirlo también aquí en la iglesia? Que Dios le siga usando, hermano Daniel. Saludos a su amada esposa y a su niño. Gracias, realmente. Muy bien, muchas gracias, pastor. No, ya sabe, estamos para servir. Amén. Muy bien, amados hermanos, recuerden, Misiones está en el corazón de Dios. Si Dios así lo permite, el próximo viernes, disculpen, tendremos a un hondureño que está haciendo la obra en el Señor en El Salvador. Si usted quiere saber quién es, por favor, sintonícenos el próximo viernes a la misma hora. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.